en esta mañana. Como decía mi hermano hace un momento, continuamos con esta serie de temas. Quiero recordarles que estamos hablando acerca del quehacer profético de la iglesia de hoy, o para nuestro tiempo. Precisamente repasando las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento, y pues apenas es el tercer domingo de este año, ¿verdad? Entonces los dos domingos anteriores tuvimos temas al respecto, y a ver, vamos a hacer un breve recordatorio. Es muy fácil cuando solamente son dos. El primer domingo hablamos de ¿quién? De Abraham, ¿sí? Que no se le olvide, Abraham, ¿sí? No, ni siquiera le voy a preguntar de qué hablamos ese día. Pero necesitamos recordar. Si se le olvidan los temas y los quiere volver a escuchar, están grabados ahí en YouTube. Ahí puede ver los mensajes nuevamente. No duran más que menos de 40 minutos cada uno, así que los puede volver a ver. Entonces, y el domingo pasado yo estuve aquí, pero mi hermano estuvo predicando aquí con ustedes, y el tema fue acerca de Moisés. Lo vamos a ver hoy precisamente, y el domingo pasado se habló un poquito de Aarón, con un poquito el tema de Aarón, lo más en la persona de Aarón. Ambos, Abraham y Aarón, profetas de Dios que tienen enseñanza para nosotros como iglesia de hoy. Hoy nos corresponde hablar de Moisés más profundamente. Y Moisés, tenemos que decirlo, desempeña un papel muy importante en el desarrollo del pueblo de Israel, o de la nación israelita y posteriormente judía. Moisés tuvo un papel muy importante en la transformación del pueblo, desde ser el pueblo hebreo, habiendo pasado por Egipto y la esclavitud, y después de la liberación, hasta llegar a la tierra prometida. Y va a destacar la figura de Moisés por diferentes razones, muchas de ellas bastante importantes. Una de ellas es que Moisés sienta las bases de lo que es la nación como nación. Es decir, ojo, aquí hago un paréntesis, estamos hablando del Israel del Antiguo Testamento. El Israel del Antiguo Testamento y el Israel de hoy no son lo mismo, no se confundan, ¿sí? Hoy Israel ya no es el pueblo de Dios es el pueblo cristiano, ¿sí? Tú y yo somos el pueblo de Dios. El pueblo de Israel del Antiguo Testamento era el pueblo de Dios. Hoy dejó de serlo, y Dios adoptó al pueblo en Jesucristo, a nosotros como creyentes. Pero se dieron las bases con Moisés para que se fundara lo que fue la nación de Israel, es decir, todo lo que fue la ley, todo lo que fue la forma de gobierno. Mucho de esto fue sentado en las bases por Moisés. También dejó lo que fueron las bases de la cuestión religiosa del pueblo posteriormente judío. Y Moisés siempre fue una figura muy reconocida. Y bueno, hablar de Moisés históricamente, pues yo creo que nos envía directamente a un pueblo que está esclavizado en Egipto, que clama a Dios, y Dios, conocemos la historia, se le presenta a Moisés en medio de una zarza ardiente, ¿verdad? Esta historia no la conocemos. Habla con Moisés, lo llama a su servicio, y bueno, ahí entraba el tema de la semana pasada, porque Moisés le dice a Dios: yo no sé hablar. Y Dios le dice: pero tu hermano Aarón sí, y él va a ser tu profeta, es decir, aquel que traiga la palabra mía, la de Dios, y la tuya, porque yo la voy a poner en tu boca, y la va a llevar al pueblo, y la va a llevar delante de Faraón. Pero de todos modos, Moisés fue receptor de la palabra de Dios. Moisés fue receptor de la voluntad de Dios para el pueblo, y esto lo convierte en un profeta de Dios. Hemos puesto la definición del profeta como aquel que toma la palabra de Dios, que recibe la palabra de Dios y la trae para transmitirla al pueblo. Y en ese concepto, tú y yo tenemos también este llamado a esta labor profética. Por eso la iglesia tiene una labor profética hoy. Somos llamados a recibir la palabra, y lo hacemos cuando la leemos, cuando la escuchamos, cuando meditamos en ella, cuando estamos en comunión con Dios, y somos llamados a transmitirla. El acto de llevar al pueblo a la tierra prometida
vida consolidó a Moisés como un gran líder. Pero más allá del liderazgo de Moisés, tenemos que hablar de Moisés como profeta de Dios. En esta definición que ya hemos dejado, que es recibir la palabra, la voluntad de Dios y transmitirla, y que tiene como enseñanza esto para nosotros el día de hoy. Cierra tus ojos y damos la dirección del Señor. Gracias, Padre, porque nos has reunido en esta mañana, porque es tu Espíritu el que está en medio de nosotros, porque nos permites glorificar tu nombre. Y hoy, Señor, también acercarnos a tu bendita palabra. Te rogamos que nos hables, que nos permitas tomar la enseñanza y aplicarla, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia de este tiempo, y conocer la labor profética, el quehacer profético que tú demandas de nosotros. Glorifícate de esta manera, Padre. Guíanos, Señor, en este tiempo con tu Santo Espíritu. En Jesucristo te lo pedimos. Amén. ¿Cómo Moisés recibe la palabra y voluntad de Dios? Bueno, Dios habla directamente con Moisés. Pero una de las cuestiones más importantes es estando en Sinaí. Ya fue liberado el pueblo, ya salió de Egipto, va camino a la tierra prometida, y ahí en Sinaí Dios le habla a Moisés, y no solo le habla, sino le entrega, ¿se acuerdan qué? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Que es la base legal de la estructura religiosa y política del Israel del Antiguo Testamento. ¿Sí? A partir de los 10 mandamientos se genera todo lo que conocemos en el Éxodo, en el Levítico y en el Deuteronomio como la ley para el pueblo, la ley de Dios para el pueblo, todo basado a partir de los 10 mandamientos. Entonces, Moisés es el receptor, pero también va a ser el canal por el cual Dios va a hablarle al pueblo. Le va a dar al pueblo todos sus decretos, sus mandamientos, los principios que van a regir su vida y que los van a conformar como una nación, no como una nación más, sino como la nación de Dios. Y los va a guiar a formar pues las diferentes bases de la identidad nacional, pero también de la estructura social y de la estructura religiosa de Israel, vuelvo a decir, del Israel del Antiguo Testamento. Pero Moisés también actuó de una manera muy especial como profeta, siendo un intercesor. ¿Se acuerda que hablamos de Abraham? Cuando hablamos de Abraham en el primero de estas predicaciones, hablamos de Abraham como un intercesor. ¿Sí? Parte de la labor profética es la intercesión. Moisés va a orar muchas veces por el pueblo. Y cuando veía que Dios estaba más enojado, más molesto porque el pueblo estaba aferrado a pecar, Moisés intercedía y le decía a Dios: perdónalos. Dios tiene misericordia de ellos, y Dios lo escuchaba. Moisés intercedía por el pueblo para que Dios siguiera guiándolo en la promesa y el cumplimiento de esta hacia la tierra prometida. Pero vamos a centrarnos en esta mañana en estos dos pasajes que leímos. Le voy a pedir que tenga su Biblia abierta y en Números 11 y en Números 12, porque vamos a estar viendo algunos versículos para ver en este llamado a Moisés, en esta labor profética, qué enseñanzas tomamos hoy para el hacer que tenemos como iglesia. Y hablamos de cómo la comunión del profeta con Dios es fundamental para el desarrollo de la labor profética. Y entonces la primera enseñanza que quiero compartir con ustedes está ahí en Números capítulo 11, versículo 25, y es que la base de la labor profética para Moisés, pero también para nosotros como iglesia hoy, es precisamente la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Este es un pasaje bien interesante. Dios le dice a Moisés: no puedes guiar tú solo al pueblo. Y Moisés manda llamar a los ancianos de Israel. Y ese conjunto de ancianos le van a ayudar en el gobierno. Pero falta algo bien importante, porque no es con la sabiduría humana, no es con la inteligencia humana, no es con la experiencia humana, sino con la presencia de Dios en medio de su pueblo y del liderazgo de su pueblo, que Dios va a guiar a su pueblo. Y entonces, cuando está listo este grupo de ancianos para que Dios a través de ellos dirija al pueblo de Israel juntamente con Moisés, pasa algo bien importante. Números 11:25
25. Entonces Jehová descendió en la nube y habló y tomó del espíritu que estaba en él, estaba hablando de Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos, estos que había llamado y juntado Moisés. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. La base de la labor profética es la presencia del Espíritu de Dios. Estaba en Moisés. Dios, desde que llamó a Moisés, desde que le encargó la labor, desde que lo envió juntamente con Aarón a hablar con el pueblo de Hebreo, con Faraón, lo había dotado del poder de su espíritu. Moisés no tenía la capacidad en sí mismo. Moisés se había declarado a sí mismo incompetente para llevar a cabo el propósito de Dios. Pero Dios puso en él su espíritu, y estamos hablando del Espíritu Santo, sí, el espíritu que la palabra nos dice que allá en el principio se movía sobre la faz de las aguas. Ese es el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. ¿Recuerdan? Hablábamos santo, 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 Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifiesta la presencia de Dios en el ser humano. En el Antiguo Testamento, cuando Dios así lo determinaba, el Espíritu descendía como en Sansón, en su momento en Noé, en su momento en Abraham, en su momento en Moisés. Y cuando Dios así lo manifestaba, el Espíritu Santo venía a las personas. Ahora para nosotros como iglesia, el Espíritu Santo no viene y se va. El Espíritu Santo permanece. El Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. Y desde entonces el Espíritu Santo viene a la vida del creyente. Es decir, cuando un ser humano viene a los pies de Cristo, cuando un ser humano es tomado por Dios, lavado en la sangre de Cristo, transformado en una nueva criatura, teniendo un nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios queda en el creyente. Tú y yo somos templo, dice la palabra, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí. No se va. Ahí está, perfectamente instalado. Sin embargo, la palabra nos dice que hay momentos en que nosotros contestamos este espíritu. ¿Por qué? Porque somos desobedientes, porque no caminamos en la voluntad de Dios, etc. Pero esto hablaremos algún otro día. El Espíritu Santo está en nosotros, y esta es la base por la cual se da la labor profética. Esta historia de Moisés y los 70 ancianos nos dejan algunas enseñanzas muy importantes. La primera de ellas, cuando vemos a los ancianos que, habiendo recibido el Espíritu que Dios había puesto en Moisés, ahora dice la palabra, lo toma de él y lo pone sobre los 70 ancianos. Estos inmediatamente son llenos con un don espiritual muy específico y explicado específicamente en ese momento de una forma distinta. Esa manera de profetizar es a que en ese momento ellos recibían palabra de Dios de una manera que quizás para nosotros sea sobrenatural. No estaban leyendo la Biblia, no tenía ningún rollo escrito, no existía en ese tiempo. ¿Sí? Dios hablaba directamente a través de su espíritu a las personas, y estos hombres llenos de su espíritu abrían su boca y hablaban las verdades, la voluntad y la palabra que Dios ponía en ellos. Esto es lo que se conocía en ese momento como un don de profecía. Y entonces, por medio del Espíritu, estos 70 ancianos, juntamente con Moisés, dice profetizar. Pero cuando lo traemos a nuestro contexto como iglesia, que somos llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vive y mora en nosotros, las cosas sí son iguales y al mismo tiempo diferentes. Hoy entendemos la profecía como la transmisión de la palabra. Y el Espíritu nos da la capacidad de compartir la palabra. Pero además de compartir la palabra, el Espíritu Santo dota en el creyente de diversos dones espirituales. Y no me quiero meter en muchas complicaciones, pero podríamos hablar, por ejemplo, de los dones espirituales, específicamente pasajes como Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, 1 Pedro 4, que la iglesia cristiana en general reconoce 7 dones espirituales: el de sabiduría, el de entendimiento, el de consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios.
aunque en muchas denominaciones se reconocen muchos otros dones espirituales, todos bíblicos, y es bien interesante. En algún momento he compartido a lo largo del ministerio que Dios me ha dado un material muy interesante de un ministerio cristiano que se llama el Desarrollo Natural de la Iglesia, y lo recomiendo a muchas iglesias en donde he estado. Desarrollo Natural de la Iglesia te lleva a analizar las fortalezas y las debilidades que tenemos como iglesia en el desarrollo del trabajo del ministerio. Y ahí se manejan no 7 dones espirituales, sino 30 dones espirituales. Todos con base bíblica, todos con texto bíblico y todos cómo se aplican en la iglesia para servir, para administrar, para compartir tanto la palabra como de los bienes que tenemos como creyentes en la necesidad que tienen otros. Y ya sea que aceptemos solamente 7 o que digamos hay más, porque yo en la Biblia he encontrado más dones espirituales que los 7 que se aceptan, vamos a decir, universalmente por la iglesia cristiana. La verdad es que el Espíritu Santo hace lo que quiere en el creyente, punto. Y nos lleva a hacer, nos capacita para servir y sobre todo para servirle a Dios, sirviendo en medio del pueblo. Muchas veces nos han acusado como iglesia presbiteriana de ser contrarios al Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, no nos dejamos llevar por las manifestaciones que en otro tipo de denominaciones se llevan y que se dice que es el Espíritu Santo, y como nosotros hablamos en lenguas y no nos desmayamos, etcétera, etcétera, entonces dicen, es que ustedes no creen en el Espíritu Santo. Claro que creemos en el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad obra en nosotros, está en nosotros y nos capacita. Ahora, en la iglesia necesitamos descubrir cuál es el don que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros. Porque en la multitud del conjunto de la iglesia, Dios está obrando. Y a lo mejor alguno de nosotros tiene un don de servicio, y algún otro tiene un don de administración, y algún otro tiene un don de enseñanza, no por la sabiduría humana, sino porque Dios está obrando a través de nosotros y a nosotros, primeramente para que la iglesia sea bendecida, es decir, como dice la misma palabra de Dios, para que la iglesia sea edificada hasta la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Pero además de ello, también para que la iglesia hacia la comunidad, de las puertas o de la reja hacia afuera, también haya bendición. La iglesia debe llevar esta bendición, servir al prójimo, ministrar al prójimo, compartirle la palabra al prójimo, ser bendición en general a los que están a nuestro alrededor. Y es el Espíritu Santo el que capacita. ¿Cuál es la enseñanza que podemos sacar en este primer punto o en este pasaje? Es la presencia del Espíritu Santo la que nos capacita para poder desarrollar el quehacer profético que tenemos como iglesia. Sin el Espíritu Santo no podemos. Una iglesia que solamente lo es de nombre, porque sin Cristo no se es iglesia, y si está Cristo, está la presencia del Espíritu. Una iglesia solo de nombre no tiene capacidad de hacer labor profética, pero una iglesia llena de personas, de creyentes, que han sido llenos del Espíritu Santo, tienen la capacidad. ¡Ojo! Hay que desarrollarla. Ahora, no es solamente que esté presente el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya lo dije hace un momento, puede haber momentos y circunstancias en la vida del creyente en donde el Espíritu Santo es contristado, porque somos desobedientes, porque no estamos caminando en la voluntad de Dios, porque no estamos haciendo aquello para lo cual fuimos llamados. Y entonces, pues no podemos cumplir con la labor profética. ¿Por qué? Porque si bien el Espíritu Santo está ahí, nosotros no nos estamos dejando guiar por el poder y por la dirección de Él. Y necesitamos reflexionar en ello. ¿Qué está pasando en medio de nosotros? ¿Qué está pasando con la iglesia? Si no estamos sirviendo al interior y si no estamos sirviendo para hacer bendición, no es porque nos falta el Espíritu Santo si tú eres creyente, sino porque hay algo en nuestra vida que es desobediente y que no ha dejado que escuchemos claramente
la voz del Espíritu y que no está dejando que desarrollemos los dones y capacidades que nos ha dado para servir. Y tenemos que meditar de manera personal y de manera colectiva en él. Pero el Espíritu Santo está aquí, en medio de nosotros. Esto nos lleva a una segunda enseñanza, que va a ser la fidelidad con la que nos desenvolvemos en el trabajo del ministerio y en la labor profética para la cual el Señor nos ha llamado. Y vamos a Números capítulo 12, versículos 6 y 7, y leo: y Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. Fíjense en esta última expresión, que es fiel en toda mi casa. Este pasaje es muy importante. A veces yo le leí muchas veces y lo dejaba pasar. Pues sí, pues Dios está diciendo que se va a comunicar de una manera especial con Moisés. Hay profetas que Dios ha llamado y a todos se les va a aparecer, dice, en sueños, en visiones, y lo hacen muchas veces, y lo vamos a ver a lo largo de esta serie de predicaciones. Pero dice: pero no es así con mi siervo Moisés. Y en el siguiente versículo voy a explicar cómo lo va a hacer con Moisés, pero primero da la causa. Y la causa específica de un trato y de una comunicación especial con Moisés está en esta última frase, que es fiel en toda mi casa. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, Dios destaca que hay una fidelidad excepcional de parte de Moisés y lo aclara diciendo: Él es fiel en toda mi casa. Resalta que esta fidelidad marca una diferencia. La labor profética de los diferentes profetas del Antiguo Testamento se va a dar porque Dios se manifiesta a ellos y les habla en sueños, en visiones, de la manera que Dios lo ha determinado. Pero con Moisés dice es diferente porque Él es fiel. Ahora, tenemos que ir al pasaje y ver qué es lo que significa esto de la casa de Dios. Ser fiel en toda la casa de Dios. Y no se refiere a un edificio, no la había. En este momento, en el desierto, el pueblo de Israel no tenía un edificio. El pueblo de Israel apenas estaba considerando levantar un tabernáculo, pero no era una construcción, era una tienda grande que se montaba y se quitaba, pero además en el tabernáculo solamente entraba el sacerdote, ni siquiera entraba el pueblo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Dios cuando dice que Moisés es fiel en toda su casa? Cuando que Moisés es más fiel y que por ello va a darle un trato especial en cuanto a la comunicación con él. Bueno, la fidelidad de Moisés se manifiesta en el compromiso, en la lealtad, en la diligencia que tiene para cumplir el llamado que Dios le dio. No obstante que Moisés tiene limitantes, no obstante que le dijo a Dios: yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello, Moisés se mantuvo fiel. Y aunque tuvo tropiezos, porque sí los tuvo, aunque muchas veces se equivocó, porque también se equivocó, era un ser humano como nosotros, él tuvo el carácter de fidelidad al llamado y a la tarea que Dios le había encargado. Esta obediencia a Dios, este compromiso con el ministerio, con el llamado de Dios, es lo que Dios define como la fidelidad de Moisés. Y esta fidelidad va a destacar al compararlo con otros profetas. A los otros profetas se les va a revelar en visiones y en sueños. Pero por cuanto Moisés es fiel, más que los demás, es fiel en el llamado, es fiel en el ministerio, es fiel y obediente en aquello que he puesto en él para que realice. Dios lo reconoce y se comunica con él de una manera excepcional. A Moisés le va a hablar cara a cara, vamos a ver en el siguiente versículo, y le va a aparecer directamente, es decir, lo va a poder ver Moisés a Dios. Y esto nos habla de una comunicación más directa, esto nos habla de una comunicación que es muy cercana. Y la base de la obediencia, de la fidelidad, de
cumplir el llamado de Dios en nuestra vida es esta cercanía. Porque Moisés está buscando a Dios. Porque Moisés está acercándose a Dios. Porque Moisés está escuchando fielmente el hablar y el mensaje que Dios le está dando para llevarlo al pueblo. Entonces la fidelidad de Moisés en la casa de Dios no solo le va a dar un lugar privilegiado, le va a dar la palabra de Dios de una manera tan clara, tan precisa, que va a entender la voluntad de Dios y la va a poder llevar al pueblo. Cuando estamos cerca de Dios, hermanos, podemos entender mucho mejor su voluntad. Podemos entender su palabra, podemos escuchar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y se lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Cuando estamos lejos de Dios, lejos espiritualmente, es decir, estamos caminando nuestros propios caminos, sin obedecer, lejos del Señor, practicando el pecado, escuchamos la palabra o leemos la Escritura, muchas veces ni nos llama la atención porque no sentimos esa hambre de la palabra de Dios, pero mucho menos la entendemos. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia, el Espíritu Santo de nosotros se ha sido contristado y es el Espíritu Santo que nos lleva a entender la palabra y la voluntad de Dios. Entonces, no entiendo, no escucho claramente, no sé qué es lo que Dios me está hablando. ¿Y sabe qué? Si usted no entiende la palabra y no recibe la palabra, no puede comunicarla. Y si la labor profética de la iglesia es llevar la palabra de Dios y compartirla de esta manera, hacer bendición, y la iglesia no está entendiendo la palabra que Dios tiene para nosotros, no podemos cumplir nuestra labor profética. ¿Qué tenemos que buscar entonces como iglesia hoy? Una comunicación más cercana. Y esto no se trata, y ojo, no estoy diciendo que no ore, no se trata de orar más, se trata de orar más cercanamente. Se trata de pasar tiempo con Dios, pero no es hablar por hablar, es estar cerca verdaderamente de Dios, es buscarlo con intención. Es decirle, Señor, aquí estoy, quiero conocerte, quiero obedecerte, quiero caminar contigo, quiero entender tu palabra y tu voluntad, quiero servirte y quiero cumplir el ministerio para el cual tú me has llamado. Quiero cultivar la fidelidad en mi vida para glorificar tu nombre. Y cuando la iglesia no cultiva esta fidelidad, y ojo, porque no es algo solo personal, sino en el conjunto de la iglesia necesitamos cultivar esta fidelidad. ¿Cómo? Motivamos a la iglesia, oramos unos por otros, nos bendecimos unos a otros, caminamos juntos, atendemos nuestras necesidades. Cuando alguien ha caído, lo levantamos, lo restauramos y buscamos en el conjunto del trabajo de la iglesia crecer juntos. Cuando somos edificados en la palabra de Dios, caminamos más cercanamente a nuestro Dios. Y entonces entendemos la palabra porque escuchamos claramente la voz de Dios y podemos con esa misma fidelidad compartir de la palabra. Necesitamos cultivar la fidelidad. Ser fieles en lo personal y ser fieles en el conjunto, en la obra de la iglesia. Y cuando vamos al siguiente versículo, que es en Números capítulo 12, la primera parte del versículo 8, nos dice: cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y nos habla de cómo esta comunicación íntima, cercana entre el profeta y Dios va a ser lo máximo. Va a ser el techo, va a ser el clímax de la relación y va a ser también una base sólida para la labor profética, cara a cara. Soñamos, porque hay al menos un par de cantos que nos habla de estar en la presencia de nuestro Señor y poderle ver cara a cara, pero a veces lo analizamos y lo proyectamos en el futuro
a cuando yo ya no esté sobre esta tierra y cuando Cristo haya regresado y cuando el Señor me lleve a su presencia, entonces ahí podré verlo cara a cara. ¿Se da cuenta del privilegio de Moisés? Él no tenía ni que morirse ni que esperar. Dios hablaba con él. Pero ¿sabe qué? En ustedes el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios. No es una voz externa. Moisés lo vio y Moisés lo oyó. Dentro de ti está la presencia de Dios. Pero cometemos el error de no vivirlo, de no experimentarlo personalmente. Dios hablaba de una manera directa y excepcional con Moisés, pero lo hace a través del Espíritu Santo presente en nosotros día a día. La iglesia y cada creyente debemos aprender que parte de la labor profética no es solo transmitir palabras, sino cultivar esta relación cercana con nuestro Dios, donde la comunicación es como una conversación con un amigo. Digo, hoy usamos mucho los teléfonos y muchas veces platicamos con nuestras amistades por teléfono y ahora por facilidad o por comodidad. Pero eso no quita, y yo creo que muchos tuvimos la oportunidad, y hoy también la tenemos, de tener amistades muy cercanas y de podernos sentar quizás horas a platicar con ellos. A veces por el correr de la vida, por los tiempos apremiantes que tenemos hoy, no tomamos ya ese tiempo y nomás agarramos el teléfono para saludarnos. No hagas eso con Dios, porque parece que a Dios le hablamos por teléfono celular. Hola Señor, ¿cómo estás? Yo muy bien, mira, necesito esto. Ahí nos vemos porque tengo prisa. A veces así es como oramos. Pero qué diferencia cuando le decimos a nuestro amigo, a nuestra amiga, vamos a tomarnos un cafecito y nos sentamos, ¿verdad? 2, 3 horas, ni se siente el tiempo porque estamos platicando, conociéndonos. Y no se diga si estamos buscando formar una pareja, porque estamos enamorándonos. Enamórese del Señor, enamórate de Dios, pasa tiempo con Él, conócelo. No solamente que conozca qué necesitas, conoce a Dios, experimenta a Dios de una manera más cercana. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Que el mensaje de Dios ya no va a ser confuso, que el mensaje de Dios no es más enigmático, como Moisés que experimentó ver directamente a Dios, oír directamente a Dios. Tú y yo podemos ver directamente el mensaje de Dios para nosotros y a través de nosotros para otros. Pero lo primero que necesitamos es esa comprensión de la nitidez del mensaje, escucharlo tal y como es. Y esto se da cuando la experiencia es cercana a Dios, cuando cultivamos esta relación de amistad con el Señor. La labor profética de la iglesia hoy no es solamente la tarea de transmitir conocimientos. No se trata de aprender versículos bíblicos y llegar a darle privilegios al vecino. Este texto le va a dar en la cabeza porque está cometiendo este pecado. No es eso. Necesitamos, con la sensibilidad que hemos desarrollado en la comunicación con Dios, en la vivencia cotidiana con Dios, en el amor que Dios nos ha dado, en el entendimiento que tenemos de su palabra, hablarle sí conforme a la voluntad de la palabra de Dios, pero no solamente porque me la sé, sino porque yo ya la experimenté vivir. Porque sé cuál es el resultado. Porque sé cómo es transformadora la palabra, porque sé cómo Dios puede transformar la vida del ser humano. Esa relación genuina y profunda con Dios es necesaria para la labor profética. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia entonces, hermanos? Necesitamos tomar tiempo para conocer más y más a Dios. Para eso estudiamos la palabra, para eso nos reunimos a orar, para eso meditamos una y otra vez, para eso tenemos estudios, para eso acudimos a conferencias, para eso cantamos alabanza. Estamos conviviendo con mi Señor.
estoy conviviendo con Él. Lo hago en el templo y lo hago en solitario en mi casa, lo hago en mis tiempos, incluso de diferentes ocupaciones, tomen tiempos para estar con el Señor. Y no le manden telegramas, ni le haga llamadas cortitas porque tiene poquito tiempo. Busque estar con el Señor. Y permítame otra vez esa expresión, tomándose un cafecito con Él. Tiempos de conocer más y más del Señor. Termino con algunas conclusiones. La experiencia de Moisés y los 70 ancianos nos lleva a reconocer la presencia del Espíritu en medio de la comunidad. Mi hermano y mi hermana tienen el Espíritu Santo como lo tengo yo. Eso me da una comunicación, pero además me hace ver que el otro tiene dones que a lo mejor yo no tengo, porque el Espíritu le da a cada creyente el don que él así quiere. Sin embargo, juntos, dice la palabra que pues, el que es mano no puede ser ojo y el que es ojo no puede ser nariz, ¿verdad? Pero en conjunto somos el cuerpo de Cristo. Y entonces en conjunto servimos y en conjunto nos ministramos y en conjunto crecemos. Esto fortalece a la comunidad, a la comunión que tenemos como cuerpo de Cristo, como iglesia, pero además la labor profética se manifiesta porque podemos servir en conjunto hacia afuera, cumpliendo el ministerio. Número 2, la fidelidad de Moisés en la casa de Dios se destaca en que Moisés cumple su ministerio, es fiel a Dios, busca la comunión con Dios, es obediente a su palabra y cumple lo que Dios le ha llamado a hacer. Esto debe llamarse, debe cultivarse dentro de la iglesia, la fidelidad, la obediencia, el servicio a Dios. No solo beneficia al individuo, a ti como creyente, sí, te acerca más al Señor, te bendice, te edifica, pero también fortalece a la iglesia. La iglesia crece, se desarrolla, se multiplica y es de más bendición a la comunidad. Y en tercer lugar, la comunicación debe ser cara a cara. Toma tiempo para estar con el Señor. Entiende a profundidad la voluntad de Dios porque le estás conociendo a Él. No solo aprendiendo los versículos, sino conociendo al que habla en nuestra vida, al que habla a tu vida. Y en esa comunión podrás enriquecer tu vida espiritual, habrá mayor profundidad, mayor claridad en la palabra, y entonces el mensaje no será mecánico, sino un mensaje de una palabra viva, de una palabra que será eficaz para bendecir también al otro. No habrá más confusión. Habrá la predicación del mensaje del Evangelio, tal como el Señor lo ha manifestado para hacer bendición y luz de este mundo. Termino con un pasaje de palabras del apóstol Pablo en Hechos, capítulo 22. Dice en los versículos 14 y 15: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. La labor profética es esto: ser un testimonio vivo como iglesia de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Oír la voz del justo, está hablando de la comunión de la iglesia, pero también ser testigo a todos los hombres, la proclamación del Evangelio y de la voluntad de Dios hacia afuera de las paredes de la iglesia. ¿Cómo podemos hacer esto? Es un llamado de Dios. No se necesita más que ser creyente, pero se necesita vivir en conformidad a la palabra, vivir en obediencia, escuchar la voz del Espíritu Santo, tener comunión con Dios. Porque esa intimidad, esa comunión que se tiene con Dios es la base sólida para que podamos realizar la labor profética que tenemos como iglesia. La comunicación íntima con Dios nos hace poder cumplir con la labor profética que tenemos como iglesia. Vamos a orar.